Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, me imagino que ya saben media, desvío, todo eso, y podemos arrancar dignamente hoy, ¿no? No les di tarea, pero tampoco es para dejarse estar esto. Miren que esto hay que agarrarlo con tiempo. ¿Vieron lo que pasó ya con lo de probabilidades, no? ¿Decayó? Bueno, che, que no decaiga. Bueno, ¿qué va a ser? Espero que no sea por culpa mía, nada más. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy entonces, porque ahora ya nos metemos en una de las distribuciones emblemáticas de la estadística, señores. No les vengo a vender, les vengo a regalar. Bueno, vamos a comenzar viendo lo que es la distribución normal. ¿Sí? Normal no es porque sea común, no es porque haya una distribución normal y una super. No. Es un tipo de distribución, se llama así, punto. ¿Por qué se llama normal? Bueno, porque la curva se llama normal o también se llama campana de Gauss. Bien, es una de las tantas distribuciones estadísticas que existen. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Antes que nada. Sí, profe, se escucha bien. Ok, entonces, eh, ¿qué sucede con esta distribución? ¿Por qué elegí esta de entre todas las que había para aplicar en esta materia? Bueno, primero tuve que elegir porque no se pueden ver todas. Necesitaríamos 8 materias de estas o 10. Pero además, porque es la que mayor tipo de fenómenos describe. Después lo vamos a volver sobre eso. ¿A quién le debemos esta enorme contribución? Bueno, la dupla Laplace-Gauss. Laplace ya lo conocen. Es el que dijo, una probabilidad podemos definir como esto sobre aquello, ¿no? Primer clase de esta materia. Gauss, sin embargo, quizá para algunos sea un desconocido, pero que hizo el mayor aporte a esta distribución. Bueno, no le quiero retar mérito al otro, a Víctor. Digo, a Laplace, no el Víctor, el otro. Eh, es una distribución de variable continua. Nosotros hasta ahora vimos, y acá hay un pequeño cambio de paradigma, nosotros hasta ahora vimos todas variables discretas. Y las que no eran discretas, la clase pasada o la anterior, no, la pasada creo, las discretizamos. ¿Se acuerdan ese terreno que tenía distintas composiciones, el suelo? Bueno, eso era una variable continua y nosotros ¿qué hicimos? La discretizamos, la convertimos en cuadraditos y los contabilizamos del 1 al 100. Antes de eso solo habíamos visto dados, cartas, lápices, bolitas, todas variables discretas. ¿Saben cuál es la diferencia entre una variable discreta y una continua? La mencioné. No, no lo mencionó. Bueno, a ver, les voy a dar ejemplos y ustedes después sacan conclusiones de qué es una variable discreta y una continua. Un ejemplo de variable discreta, por ejemplo, los que mencioné recién. Los dados, la ruleta, las cartas. ¿Bien? Y un ejemplo de variable continua, el tiempo, la distancia, las superficies. Entonces, ¿qué conclusión pueden sacar en base a esos ejemplos de que es una variable discreta y una diferencia de una continua? Ah, alguien arriesgue, cualquier cosa está bien. De nuevo, ejemplos, discretas, dados, ruleta, cartas, lápices, bolitas, continua, tiempo, distancia, superficie, volumen. ¿Que puede tener cualquier valor, profe? Bien, empezamos por ahí, empezamos por ahí.
Sin embargo, bueno, yo podría tener cartas del 1 al 100.000 millones. Podría tener un montón de cartas, no solo del 1 a las 50 cartas que conocemos. Es un buen comienzo, pero le falta algo. Que una es tangible y la otra es intangible, No, porque el volumen. el volumen es intangible para vos cuando vas a comprar No, un sí, litro. sí, justo estaba pensando en eso. Cuando, La distancia, ¿cuánto me digo? 1,68. ¿Y eso no lo podés tangibilizar? ¿Cuánto pesás? Tiene Un montón. unidades. Unidades, no, unidades también tiene cartas, 40 cartas, 8 dados. Eso serían las unidades, ¿no? Pero, y lo intuyen, pero no lo pueden poner en palabras. La realidad, la diferencia, es que la variable continua puede adoptar infinitos valores. Infinitos valores. Por ejemplo, vos me dices 1,68, ¿no? Me dijiste o algo así. Una Sí, persona sí. que mide 1,69, ¿no? Suponete que hay una persona que mide 1,69. ¿Hay alguna persona que mida entre lo que medís vos y lo que mide esta otra persona? ¿Puede existir? Sí, sí, porque es infinita en sí, sí, va Claro, 1,68 y medio, 1,68. 1,68 y medio, Mm, escribir 1,68,4, y entre esos dos puede existir alguna persona que mida entre 1,68, 1,685, sí, 1,684, 1,684, 2, y entre esos dos puede existir una persona que mida así, 6,841, 1, infinitos decimales, dependiendo con qué lo podamos medir. Acá la restricción es nuestra. Lo mismo el tiempo. Entre un segundo y otro hay infinitos valores. La distancia es lo mismo. Bien. Por otro lado, hay un principio de infinito, ¿no? El tiempo puede ser infinito, la distancia puede ser infinita, en cambio las cartas infinitas no pueden ser porque son todas las que yo pueda fabricar. Así que un poco de eso también hay, ¿no? Entonces las variables continuas pueden adoptar infinitos valores, en cambio las variables discretas pueden adoptar una cierta cantidad de valores, de estados, ¿sí? Bueno, ¿a qué le debemos su atribución al señor Gauss? Bueno, es que la función de densidad, que es lo más importante, y su gráfico son contribución de este señor Gauss. Así que vamos a hacer una breve mención sobre quién es. ¿Quién era este tal Gauss? Bueno, Gauss era un matemático físico, estadístico, astrónomo, eh, de todo. Hizo contribuciones en el campo de todos los estudios, o de, no digo todos, bueno, todos no, pero sí, por ejemplo, ese ejemplo que está ahí, que es en el campo eléctrico, ¿no? Eh, bueno, para los amigos Juan Carlos Federico Gauss, ¿sí? Para los amigos. Eh, pero en el magnetismo, en el análisis matemático y en la teoría de números. Eh, Particularmente en este caso, en la estadística es, al igual que la matemática, es una herramienta que utilizan las demás ciencias, la física, la química, la astronomía. Bien, es una herramienta, no es el fin. El fin es describir el universo, los fenómenos que existen en la naturaleza. Ese es el fin de las ciencias. Y la matemática es solo un aporte, una herramienta, digamos, es como lo es un martillo para un carpintero. El fin del carpintero es construir un mueble, el martillo es su herramienta. La cuestión es que todas las magnitudes de la naturaleza son continuas, ¿sí? El peso, el volumen, todo lo que nosotros dijimos, la gravedad, las distancias, las radiaciones, la luz, todas son continuas. Lo discreto lo inventó el hombre. El hombre inventó los números, la matemática,
y empezó a contar uno, dos, tres, y ahí discretizó las cosas. ¿Sí? Ok, entonces, el teorema de Gauss, que es lo que describe el campo eléctrico ingresando en un área cerrada de volumen, bueno, conocido, o describible, como está, descriptible, como está ahí graficado, es otro de los aportes, además de la ley de Gauss y la campana de Gauss, bueno, el flujo que encierra un campo eléctrico, bueno, a través de una superficie cerrada. Si les interesa, les dejo como reseña porque, bueno, uno de los tipos importantes de la historia. Bien, entonces, volvamos al asunto, ya que hicimos la breve y conveniente reseña histórica, de a qué ejemplos o en qué casos se aplica la distribución normal, motivo por el cual fue elegida para esta materia. Algunos de los fenómenos que describe, características morfológicas de los individuos, como la estatura, el peso, etcétera. Características fisiológicas de los efectos de una sustancia en el organismo. Características sociológicas como el consumo de ciertas sustancias también, o su efecto. Características psicológicas como el coeficiente intelectual. Interesante, ¿no? Pero mucho, además de todo esto, muchas magnitudes y muchas eh, aplicaciones industriales, ¿sí? Como por ejemplo, el desgaste, el desbalanceo, la desalineación, muchas características en lo que son procesos productivos se pueden aplicar, que siguen este modelo. Por eso lo vemos, porque cada una de las distribuciones estadísticas describe mejor o se aplica mejor o se ajusta mejor a una variable que sigue determinada característica, determinado patrón, ¿sí? Entonces, esta por abarcativa y por aplicarse en la industria es la que nosotros vemos, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Qué otras distribuciones hay? Uf, montones. Está la normal y está la log normal, que son fenómenos análogos a estos, pero que siguen eh, patrones logarítmicos. Está la distribución de Poisson, está la chi cuadrado. Bueno, si quieren poner distribuciones estadísticas en Internet van a encontrar un montón, ¿sí? Un montón. Lo que pasa es que hay algunas que describen unos pocos fenómenos, ¿sí? Algunas en particular, muy pocos. Esta es muy abarcativa. No quiere decir que se pueda aplicar a cualquier cosa, ¿sí? No quiere decir que se pueda aplicar a cualquier cosa, pero sí a un gran rango de características, entre ellas muchas industriales, de aplicación industrial. Bien, habiendo dicho esto y aclaraciones pertinentes, vamos a ver cuáles son los parámetros que necesitamos para la distribución normal. Por otro lado, son los parámetros clásicos, media y desvío, punto. Yo, solo con los parámetros de la variable media y desvío, puedo graficar lo que se llama la curva normal o campana de Gauss. No sé si alguna vez lo escucharon hablar. Mencionar, aunque sea, lo que es la campana de Gauss. No, perfecto. Qué público difícil que son. Menos mal que esto no es el teatro, un stand-up, porque si no ya tengo que devolver la plata de las entradas. Bueno, acá se los presento. La campana de Gauss es esto. Es esto y muchas otras cosas más. Y se utiliza para esto y para muchas otras cosas más. ¿Bien? ¿Qué características tiene? Bueno, ya dije. Solo necesito la media del desvío para su gráfica. ¿Cómo se grafica? Mediante la función de distribución normal. Bueno, después lo vemos, es una fórmula bastante tediosa. Eh, ¿Qué características tiene? La campana, la campana, primero, tiene una forma acampanada. ¿Bien? ¿Ven que parece una campana? Segundo, es asintótica y es, no me sale la palabra ahora, eh, es simétrica y asintótica. Simétrica respecto de la media y asintótica respecto del eje X. ¿Qué quiere decir? Simétrica es que la media la divide en dos y a ambos lados es igual, es un espejo de ambos lados, ¿sí? Ahí está la media,
valor central, media, recordemos que podía ser designada con la letra mu. Entonces, es simétrica. Hacia un lado de la media es igual, exactamente igual que hacia el otro lado de la media. Simetría. Un espejo. Es asintótica. ¿Qué quiere decir? Que acá está, abajo está el eje X. El eje X. Bien. Que el eje X en las coordenadas cartesianas ustedes saben que es infinitamente largo para ambos lados. ¿No? Va desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, asintótica quiere decir que si bien se acerca, se acerca, se acerca infinitamente, jamás llega a tocar el eje X. Eso es una asíntota. ¿Bien? Se acerca, se acerca, se acerca infinitamente, pero nunca lo llega a alcanzar. ¿Bien? Entonces, la campana de Gauss tiene estas dos características y una tercera, que es que su relación de esbeltez, es decir, su relación entre el alto y el ancho, está dada por el desvío, por la desviación típica, desvío estándar. ¿Ok? Entonces, su posición, su eje central, está dado por la media. Y su esbeltez, es decir, su relación entre el alto y el ancho, está dada por el desvío. ¿Sí? Esas son todas las características que podemos mencionar. Respecto de su construcción, respecto de su análisis y de su interpretación en estadística, la campana de Gauss, la gráfica de la distribución normal, el área bajo la curva representa al 100% de la población. De la población, ¿ok? Atento con ese término, de la población y no de la muestra. El área que está debajo de toda esta curva, hasta el eje X, representa el 100% de la población. ¿Bien? Recordemos que la medida se podía designar con la letra mu o con, nosotros lo veníamos usando, X raya. Bien, si el 100% de la población está representado bajo el área de esta campana y la media es el valor central que la divide simétricamente en dos partes iguales, quiere decir que hacia un lado de la media tenemos el 50% de la población y hacia el otro lado el otro 50%. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Venimos bien. Te acá venimos bien. Una consulta. Sí, El máximo, cómo lo sacaríamos? Porque tenemos el máximo que nos va a dar la curva. acá no es eso, buena pregunta. No importa ese valor, no importa el máximo, solo importa el área. El área bajo la curva es lo que yo voy a analizar. Ah, está bien. ¿Bien? No importa el máximo. Esto se grafica mediante la función de densidad. Después, si tenemos tiempo, la vemos, se me ha acordado. Pero no lo vamos a hacer igual. Les voy a proponer otro método más sencillo. Bien, buena pregunta. ¿Otra? ¿Alguna otra? ¿Quedó claro? Entonces, la probabilidad de que un individuo mida menos que la media, es decir, que esté a la izquierda, es un 50%. Y la probabilidad de que un individuo cualquiera, X, cualquiera, mida más que la media o adopte un valor mayor a la media es del otro 50%. Y acá no hablamos de igual, cuando es mayor o menor, pero nunca igual, porque es una variable continua. Entonces no podemos decir un individuo mide tanto. Mide más o menos que tanto, pero no justo tanto, un valor puntual. Esa es otra diferencia con las probabilidades. Luego, análogamente, esta es la probabilidad. Entonces, el número de individuos de esta población que mide menos que la media es, bueno, el 50% de esa población. Y el número de individuos que mide más que la media es el otro 50% de la población. No hay un número de individuos que mide exactamente igual a la media, porque en forma exacta no podemos decir nada porque es una variable continua y puede tener infinitos decimales. ¿Bien? Así que acá no vamos a aseverar cosas exactas. Vamos a aseverar mayores, menores o rangos, pero nunca igual a tal cosa o igual a tal otra. ¿Sí?
Sí, sí, hasta acá por lo menos vamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos enteros todavía? Sí, sí. Bien. Bueno. ¿Alguna duda? Ok, vamos a seguir un poco más. Nosotros conocemos algunos puntos característicos de la campana de Gauss. Si se corta, esperamos 10 minutos y volvemos. Digo, por si se corta, porque a veces es medio traicionero esto. Así que se corta y en 10 minutos volvemos. Aclaro por las dudas. Ustedes van a encontrar en Internet estos puntos característicos que ya están predeterminados en la campana de Gauss, correspondientes a la media más menos la suma de enteros desvíos. Es decir, que si nosotros tenemos la media, que es el valor central, y recordemos que esta es una función de x, por lo cual el eje horizontal de abajo es el eje x, y siendo que la media y los desvíos están sobre ese eje x, porque recordemos que cuando nosotros calculábamos, por ejemplo, la media de las alturas, la media era tantos metros y el desvío era tantos metros. Todo esto está en metros porque el eje x, la variable, es altura, que está en metros. ¿Se acuerdan en la clase pasada, cuando hicimos el ejemplo de las personas? Sí, hasta ahí sí, profe. Bien. Entonces, el eje X acá va a ser altura, si estamos analizando eso. Y nosotros tenemos la altura media de esta población. Y tenemos la altura, podemos calcular la altura más un desvío, más dos desvíos, más tres. ¿Por qué digo más o menos enteros de los desvíos? Porque esos son los puntos que están tabulados. Tabulados en un gráfico, en un gráfico de Gauss, como pueden ver acá. ¿Y esto cómo debe interpretarse, según lo que explicamos recién? Fíjense el área que está pintada acá de naranja y fíjense el rango que está marcado acá. Esto nos está diciendo lo siguiente, que acá la media, esto es la media más un desvío, este punto que está ahí. Y este punto sería la media menos un desvío. Este otro punto sería la media más dos desvíos. Y por ende este punto de acá sería la media más tres desvíos. Análogamente acá estaría la media menos dos desvíos. ¿Y este cuál sería entonces? La media menos tres desvíos. Gracias. Entonces, lo que está diciendo esto, en otras palabras, este gráfico tabulado, es que el 68,3% de la población, el 68,3%, esto es un valor fijo, este es otro valor fijo y este es otro valor fijo, siempre son iguales, mide, pesa o lo que sea esta variable entre la media más un desvío y la media, perdón, entre la media menos un desvío y entre la media más un desvío. Vamos a suponer un número cualquiera. Supongamos que la media era 1,80 la otra vez. Y el desvío, supongamos que fuera 10 centímetros. Entonces, ¿qué valor iría acá? En la media más un desvío. 1,90, perfecto. Contestaba en el chat. Y acá en la media menos un desvío, ¿cuánto iría? 70. 1,70. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tomo una muestra cuya